Jamendo.com. Excel intermedio, tutorial número 49, consulta de base de datos usando una clave. Tengo este registro, el cual puedo modificar solamente con esta clave. Aquí tenemos una lista desplegable y están las claves de todas estas personas. Por ejemplo, tengo la clave 1001 a 1010, voy a elegir la clave 1002. Cambian los datos y me indica además el sexo de la persona, la fecha, la edad y la entidad federativa. Voy a elegir otra clave, por ejemplo la clave 1008. La clave 1008 es de Esaú, es de un hombre, nació el 20 de agosto de 1970, tiene 48 años y es de Puebla. Vamos a realizar todo esto desde cero. Obviamente requiero las bases de datos, pero las he ocultado. Voy a mostrarlas, base 1, y voy a mostrar la base 2. Vamos a darles un nombre a estas bases de datos. Voy a hacerlo omitiendo los títulos. En el cuadro de nombres escribo el nombre, le voy a dar como nombre base datos. Ingreso la información presionando Enter. Reviso que el nombre exista haciendo un clic en el cuadro de nombres y busco base datos. Se seleccionaron todos los datos. Estos números que tengo en la parte de abajo no forman parte de la base de datos, solamente los colocamos para indicar el número de columna y nos podamos referir rápidamente a ella. Le voy a dar un nombre a la base de datos que corresponde a la clave y al estado, que es la otra que necesitamos. Esto lo obtuve de internet. Y como nombre le voy a dar entidades. Presiono Enter, después de seleccionar y de darle el nombre presiono Enter y reviso que los nombres existan. En primer lugar, base de datos, sí existe. En segundo lugar, entidades, sí existe. Ahora vamos a crear la lista desplegable. Para crear la lista desplegable necesito darle un nombre a las claves. Selecciono todas las claves, solamente las claves sin los títulos, y le doy un nombre en el cuadro de nombres. Su nombre va a ser clave. Presiono Enter, reviso que el nombre exista, clave, y que se seleccione. Ahora voy a mi registro y en clave del empleado voy a datos, validación de datos, donde nos dice permitir cualquier valor. Voy a elegir aquí lista y en origen voy a escribir igual y lo que necesito que se despliegue, que en este caso es la clave. Le doy a aceptar y reviso si efectivamente la clave ya se despliega. Veamos, el 1 aquí está, el 10 aquí está. Lo dejo en el número 1 y ahora vamos a obtener el nombre de la base de datos. Lo vamos a hacer con la función buscar v. Escribo buscar v. Y recordemos que buscar v es lo mismo que consulta v. Hay que verificar en el equipo cuál de las dos funciones es la que usa. Buscar v, el valor buscado de esta función es 1001 y haciendo la aclaración de que este valor siempre debe formar parte de la primera columna. Veamos, regreso un poquito los pasos y la primera columna efectivamente tiene esto que es lo que nosotros vamos a buscar. Me regreso y ahora sí, escribo igual buscar v, el valor buscado que es 1001. ¿En dónde lo va a buscar? Lo va a buscar en base de datos y nos va a devolver, si recordamos, es la columna 2, la de nombre. El indicador, pongo coma y obviamente requiero una coincidencia exacta, por lo tanto elijo falso. Ingreso la información y tengo a María Azucena. Verifico. El 1 corresponde a María Azucena, así es. Reviso con otro dato, por ejemplo, el 1008 corresponde a Esaú. Bueno, quiere decir que está funcionando bien. Regreso al primer registro, solo para facilitar. Y aquí tendría que concatenar esta función, toda esta función,
la tendría que concatenar con otra función de búsqueda que me encuentre el primer apellido y luego con otra función de búsqueda que me encuentre el segundo apellido. En primer lugar, voy a alinear a la izquierda con la finalidad de que la fórmula se despliegue hacia la derecha. Hago un doble clic en la fórmula y en vez de utilizar la función concatenar, voy a utilizar un conector que es el conector y establezco ahora la búsqueda del apellido paterno o el primer apellido. El valor buscado es 1001, lo va a buscar en la base de datos y requiero que me devuelva ahora la columna 3, es decir, la del primer apellido, y en coincidencia exacta. Cierro paréntesis, ingreso la información y ya tengo María Azucena Abarca, me falta el segundo apellido. Voy a utilizar nuevamente un conector y que suple a la función concatenar y solamente puede emplearse en el caso del texto, es decir, lo mismo que la función concatenar. Hago la búsqueda, digo buscar V de 1001 en base de datos y ahora requiero que me devuelva la columna 4 y quiero que la coincidencia sea exacta. Cierro paréntesis e ingreso la información. Como podemos ver, ya nos funciona, pero falta un espacio entre María Azucena y entre Abarca y Gordillo, es decir, que vamos a poner el espacio ahí. ¿Cómo lo hacemos en el caso de que no tenemos la función concatenar? Lo hacemos después del conector y. Escribo comillas, espacio, comillas y otro conector para indicar que quiero conectar todo esto que representa al nombre con un espacio y quiero concatenar todo esto que teníamos antes con el primer apellido. Me ubico en el siguiente conector y hago lo mismo, comillas, espacio, comillas y nuevamente el símbolo y. Ingreso la información y ya tengo con los espacios necesarios. Pruebo, por ejemplo, el 1008, vamos a trabajar con el 1008 que corresponde a Esaú Cruz Damián. Revisemos el 8 Esaú Cruz Damián para verificar que todo va saliendo correctamente. Para obtener sexo solamente vamos a establecer una búsqueda en la base de datos y ya tenemos el dato en esta parte extraída que ocupa la posición 6. Entonces escribimos igual buscar V el número 1001 en base de datos. Queremos que nos devuelva la posición 6 en coincidencia exacta. Ingreso la información y ya obtuvimos M de María Azucena, es decir, es mujer. Pero si recordamos, cuando presentamos este registro, al elegir un número no aparecía M o H, aparecía hombre o mujer. ¿Cómo convertimos esta M en mujer o esta H en hombre? Vamos a utilizar una condicional, es decir, un sí. Escribo después del igual, escribo sí, abro paréntesis y estamos de acuerdo en que todo esto representa a la M o a la H. En este caso en específico de María Azucena representa a la M. Entonces le digo que sí, todo esto que es una M, en este caso en específico, es igual a M. Entonces quiere decir que es una mujer. Por lo tanto pongo mujer entrecomillado. Y si no, pues quiere decir que es hombre. Antes de ingresar la información, revisemos. Si todo esto es igual a una M, pues quiere decir que es mujer, por lo tanto se va a escribir mujer. Pero si no es una M, quiere decir que es una H, por lo tanto se va a poner hombre. Ingreso la información y tengo aquí que ya me generó la palabra mujer. Voy a cambiar el número al 1008, que sabemos que es hombre, y ya cambió aquí a hombre. Quiere decir que está funcionando, aunque valdría la pena hacer otras pruebas. Me regreso al 1001 y ahora vamos a obtener la fecha de nacimiento que no aparece aquí en la base de datos. Antes de obtener la fecha de nacimiento, voy a obtener la curve y la vamos a poner en esta parte. Vamos a establecer una búsqueda. Le digo buscar V. Vamos a buscar el 1001 en base de datos y queremos que nos devuelva la posición 5
y queremos una coincidencia exacta. Ingresamos la información y acá está la curve. Recordemos que la curve es la posición 5. Ahora, esta curve no representa la fecha de nacimiento más que para gente que sepa leer una curve. Lo correcto es extraer el 05, el 10 y el 63 para tener la fecha de nacimiento precisa de la persona. Si contamos, las posiciones son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El día de nacimiento es la posición 9. El mes de nacimiento es la posición 7 y el año de nacimiento es la posición 5. Bueno, ahora vamos a extraer de esta curve las partes que nos hagan falta. Primeramente extraemos el día. Le digo extrae, recordando que la función extrae es la misma función que la función med, así como la función buscar es la misma función que la función consulta. Ok, ahora extrae. El texto es toda esta expresión que es la curve en este momento, toda esta expresión, y lo que quiero extraer de este texto es la posición 9 y solamente quiero 2 caracteres. Ingreso la información y ya extraje el 05. Ahora vamos a concatenar. En primer lugar voy a alinear a la izquierda para que se me despliegue hacia la derecha mi información, y ahora vamos a concatenar, pero para concatenar es más fácil si utilizamos el conector y. Como todo esto representa al día, vamos a repetir toda esta expresión 2 veces más, no importa que extraigamos el día. Copio esa información con control C, me ubico después del conector, agrego esa información, vuelvo a poner otro conector y agrego nuevamente la información. 05 del 05 del 05. Pero sabemos que esta segunda fórmula tiene un dato incorrecto. Es decir, aquí sí es 9, pero a la derecha, en la segunda o en medio, sería 7. Y en la siguiente, en vez de ser 9, sería 5. Cambio esos números e ingreso la información. Y ahora sí tengo el 05 del 10 del 63. Bien, nuestro número ya aparece una fecha. Sin embargo, le falta la diagonal. La diagonal la vamos a colocar después del i. Agrego comillas, diagonal, comillas y otro i más para indicar que también quiero concatenar la parte que sigue. Me ubico en el otro conector y hago lo mismo, comillas, diagonal, comillas y nuevamente otro y ahora sí ya tenemos concatenada toda esta expresión. Ingreso la información y me muestra el 05 del 10 del 63. Sin embargo, si convierto a general, esto no se convierte en número porque Excel lo está tomando como si fuera un texto. ¿Cómo sé que es un texto? Porque si no tuviera ninguna alineación, voy a quitar la alineación y al ser un número se tendría que desplazar a la derecha en automático. Pero en este caso Excel lo está considerando un texto. Por lo tanto le digo a Excel que quiero que lo convierta en un número. Aplico la función valor después del igual, escribo valor, abro paréntesis y cierro este paréntesis al final. Ingreso la información y bueno, ya tengo aquí el 23.289, pero lo necesito como fecha. Lo voy a poner como fecha corta, el 5 del 10 del 63 y como fecha larga. Centro y ya tengo la fecha de nacimiento. Obtener la edad es algo muy sencillo, solamente vamos a buscar en la base de datos la columna número 8. Escribo igual, buscar V, la clave 1001 en base de datos, quiero que me devuelva la columna 8 y quiero una coincidencia exacta, por lo tanto utilizo falso. Ingreso la información y ya tengo este dato completo. Ahora, si recordamos, en la primera parte que vimos se veía 55 años. Nos falta la palabra años. Por lo tanto, en esta celda entramos a formato de celdas, clic derecho, formato de celdas, elijo general, luego lo paso a personalizada y aquí en personalizada vamos a elegir el 0 o lo escribimos simplemente y a la derecha donde dice tipo
dejo un espacio, abro comillas, escribo la palabra años, cierro comillas y le doy a aceptar. Ahora dice 55 años. Vamos ahora a obtener la entidad federativa de nacimiento. Lo más sencillo es traerla desde aquí, desde la base de datos. Sabemos ahora que es la posición 7, entonces establezco una búsqueda, le digo buscar V, la clave en base de datos, quiero que me devuelva la columna 7 en una coincidencia exacta. Ingreso la información y me obtuvo PL, pero PL puede no decirnos nada porque solamente son 2 letras, aunque sabemos que es la entidad federativa, no siempre lo podemos asociar con Puebla. Entonces, para eso tenemos la otra base de datos, que son los estados con sus claves. Entonces, aquí, en la parte que pusimos de entidades, vamos a buscar esta PL. Por lo tanto, establecemos una segunda búsqueda. Después del igual, le digo buscar V. ¿Qué es lo que va a buscar? Bueno, lo que va a buscar es toda esta información que sabemos que ahorita fue PL en base de datos 2. Y nos va a devolver la columna número 2, que es decir, el nombre del estado. ¿A dónde la va a buscar? La va a buscar obviamente en entidades. Y nos va a devolver la columna 2 que nos representa el estado, es decir, el nombre del estado. La columna 1 es la clave, la columna 2 es el nombre del estado. Obviamente que también quiero una coincidencia exacta. Ingreso la información, antes cierro paréntesis, ingreso la información y observemos, nos devuelve Puebla. Busquemos en la base de datos y veamos alguna persona que no sea de Puebla. Por ejemplo, tengo el caso de Jacqueline Castillo Galarza, que tiene 51 años y que es de Aguascalientes. Es la clave 1005. Revisemos. Clave 1005. Y tengo a Jacqueline Castillo Galarza, es mujer, nació el 30 de abril de 1968, tiene 51 años y es de Aguascalientes. Probemos con otro más. Por ejemplo, el 1010, que sería de los extremos. El 1010 es de Hortensia, es mujer, nació el 11 de enero, tiene 61 años y es del Distrito Federal. Revisemos. Hortensia. Aquí por la CURP nos podemos dar cuenta que nació en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, que es mujer y que tiene 61 años. Con esto terminamos nuestro tutorial número 49 de Excel intermedio, consulta de datos usando una clave.